Buenas tardes, Día Político por TDC. Antes de comenzar el programa tenemos el debate. Abogado Carlos, ¿cómo está usted? Un gusto saludarle, licenciado Ramón Matute y al abogado Kenneth Madrid. Un gusto estar aquí en este gustado programa Día Político, donde se tocan temas realmente importantes del país, sin ningún odio y sin ningún sesgo. Pura realidad. Así es. Gracias por la invitación. Así será siempre. ¿Cómo está, don Kenneth Madrid? Muchas gracias, Ramón Matute. Un gusto poder estar aquí con usted y con el abogado. Realmente creo que el Día Político se tocan los temas neurálgicos, ¿verdad?, del país día a día. Así que gracias por la invitación. Mire, esto que estamos viendo, yo no sé por qué en Honduras no hay o no se conforma un comité anticrisis. Que los gobiernos que van a asumir el poder contemplen en su agenda un comité anticrisis y que sea permanente. Que llamen de todos los sectores del país. Que no sean sectores políticos, porque un sector político va a ir sesgado y le va a ir a decir, señor presidente, mire, haga esto, señor ministro. No continúe esto. ¿Creen ustedes que es necesario un comité anticrisis ya en Honduras? Pienso yo, licenciado Matute, que lo que necesitamos los hondureños es que realmente se planteen gobiernos y tomen posesión gobiernos con un verdadero plan de gobierno, ¿verdad? Y obviamente buscar la integración de lo que es la sociedad civil y diferentes sectores importantes del país para poder lograr ese comité anticrisis. Por un ejemplo, ya debería de estar nombrado un comité anticrisis energética para buscar paliativos a esta emergencia nacional del alto costo de los carburantes, que no es culpa del gobierno, es culpa de otros gobiernos exógenos de Honduras. Otro también comité que ya debería estar integrado es buscar un paliativo a la emergencia que hay de alimentaria. Este fenómeno del superniño va a ser impactado el 80% de la producción de granos básicos. Pero no, aquí está enfocado el gobierno a la reducción de personal, al vitrinaje de cosas que no son meramente importantes en este momento, y el Congreso Nacional está distraído en temas más políticos que de la cruda realidad económica y energética que estamos viviendo hoy por hoy los hondureños. Claro que sería necesario la integración de las iglesias, por un ejemplo, en estos comités, que son personas que tienen altura moral, en su gran mayoría, campesinos, sociedad civil, pero una sociedad civil verdaderamente representada, porque yo siempre lo voy a decir. Yo no sé si usted o el abogado Madrid, igual que mi persona, han sido invitados a algún foro donde se seleccione los representantes de sociedad civil. Yo nunca me han invitado a un proceso de elección de los representantes de sociedad civil, no sé quién los elige o cómo se eligen. Entonces, debemos de marcar políticas humanistas, gobiernos humanistas. Eso es lo que necesitamos. Ahora, y con un verdadero horizonte. ¿Y ese comité anticrisis cómo debería de operar? ¿Cómo debería ser integrado? ¿A qué debe de recurrir un nuevo gobernante, un nuevo gobierno a conformar este comité? Sí, bueno, Ramón, mire, realmente cuando usted llega a un nuevo gobierno, llega con la característica esencial de que usted tiene que resolver las crisis que encuentre. Debe resolver los problemas que encuentre, los pequeños incendios que tiene por ahí, pero eso no debe desviar también la atención de la visión que tenga estructurada para que su gobierno tenga esas pequeñas victorias que todos esperamos a corto tiempo. Entonces, mire, Ramón, acá un gabinete anticrisis debe estar conformado por los diferentes sectores gubernamentales. Ahí debería estar representado el gabinete económico, debería estar representado toda la parte alimentaria, el tema de carburante. O sea, hacer un pequeño gabinete que pueda afrontar y recomendar al presidente y al legislativo acciones concretas para salir del problema, pero sin olvidar, Ramón, que hay que tener nosotros bajo la estructuración en estos 100 días de gobierno. Primero, está todavía en deuda del gobierno con el informe de cómo encontró todas las instituciones, Ramón, porque mire, eso es fundamental, porque uno como ciudadano puede verificar cómo están las situaciones, qué encontraron, cuál fue el problema, y para que no haya impunidad, Ramón, eso, vamos a ser claros en eso. Y segundo, en estos 100 días debió haberse trabajado la planificación. Mire, Ramón, el gran problema es que Honduras no planifica. Allá la Secretaría de Planificación anterior sirvió para otras cosas, ideológicas, y para emplear gente. Pero una verdadera planificación donde debe de trabajar, Ramón, es que nosotros hoy
cuando se cumplen ya 100 días del gobierno del presidente Afura, deberíamos tener un plan de acción de cada Secretaría de Estado, un plan de acción de cada institución desconcentrada, descentralizada, que nos dijera cuáles van a ser las metas a corto, mediano y largo plazo, para poder medir esos funcionarios y que el gobierno sea exitoso, Ramón, porque mire, aquí los ciudadanos queremos que este gobierno triunfe, porque si triunfa vamos a tener políticas públicas nosotros de mejoría en salud, en educación, en seguridad. Queremos que le vaya bien, porque bajo esa expectativa vamos a estar bien todo, pero cuando no se planifica, cuando no tenemos un diagnóstico de cómo están las instituciones y no tenemos cómo gobernar la crisis, vamos a empezar a apagar fuegos y se nos va a diluir ahí ese gran proceso de transformación que todos queremos. ¿Y a 100 días de gobierno le va bien a este gobierno, cree usted, Aguado? Bueno, mire, por ahí he escuchado hay unas declaraciones del presidente Afura que dice que él nunca habló de 100 días, ni de gestión de 100 días, de que él se va a ir por resultados. Pero hasta el momento, ¿qué es lo que encontramos? Una sociedad dividida porque han sido muchos desaciertos en tan poco tiempo que ha tenido este gobierno. Como por un ejemplo, está siendo cuestionada el cierre de más de 34 instituciones públicas sin una planificación, ¿verdad? Sin una planificación tanto presupuestaria, ¿verdad? Como de análisis de vida de todas estas personas que van a la calle ya sin empleo. Por otro lado, no se le ha dado continuidad a programas o a tratados que son muy importantes para atraer inversión al país. Están estáticos. Se ha incrementado enormemente el precio del gas LPG, que es muy vital para las cocinas en los mercados y muchos hogares hondureños. Ya se recortó el subsidio energético a familias de escasos recursos en su gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pienso yo de que, y han sido dados también nombramientos de personas que en pasado reciente fueron señalados en por corrupción. Por corrupción. Por supuesto, actos de corrupción. Por actos de corrupción. Entonces, esto ha desquebrajado la confianza de una gran mayoría de hondureños y yo podría decirle que nos encontramos divididos. Podríamos decir que en este momento pues estamos, como decimos los hondureños, tablas entre los aciertos y los desaciertos. Esperamos de que el gobierno, como ya lo dijo el abogado Madrid, que en Madrid, yo como hondureño deseo que cualquier gobierno sea bueno. Ningún buen hondureño nacido en Honduras le va a desear un fracaso a cualquier gobierno, porque el impacto es para todos. Pero siento yo que el presidente tiene que llamarse un poco más al orden, hacer a un lado lo carismático, porque está siendo cuestionado también incluso un video donde él sale bailando ahorita en la visita que está haciendo allá en Los Ángeles, cuando millones de hondureños están bailando con la pobreza y la miseria en este momento en Honduras. Millones de hondureños están bailando con el hambre, la miseria y la inseguridad. Entonces, pienso yo que queremos un gobierno ya de resultados, hacia dónde vamos a ir y sobrio. Le pregunto a Kenneth Madrid. Por el lado del Congreso Nacional les aprobaron 2 decretos para intervenir sector salud y para intervenir la infraestructura con bacheo. Emergencia, sí. Decretos de emergencia. Sí. Son decretos de emergencia. Sí. ¿Ha dado los resultados esperados estos decretos de emergencia que se aprobaron en el Congreso Nacional por un lado? Y por otro lado, ayer aprobaron que hay que blindar bien la utilización de los recursos públicos. Sí. Mire, Ramón, le voy a contestar sus preguntas de manera muy rápida y bajo este contexto. Mire, yo sé que en 100 días no podemos evaluar a un gobierno, como tampoco se podía evaluar al gobierno anterior y los anteriores. Acá la curva de aprendizaje ha sido lenta por el hecho de que no hubo transición, estamos claros, pero recordemos que el Partido Nacional solo tuvo 4 años fuera. Hay mucha gente con expertise y ahora bajo este contexto, Ramón, entro al detalle que usted me decía. Mire, en 100 días no se puede evaluar, pero deberían estar las bases cimentadas ya de esa emergencia que fue declarada en el Congreso Nacional. El Congreso Nacional le ha colaborado al Ejecutivo en absolutamente todo. Ha sido un apoyo para el ámbito gubernamental, pero ya queremos ver acciones concretas, Ramón. Yo quiero ver que las licitaciones están listas para la remodelación de todos los quirófanos que aún hacen falta. Yo quiero ver que en efecto se esté trabajando para mejorar la cantidad de camas y el acomodamiento de lo que no esté disponible en los principales hospitales del país. Mire, ningún hospital privado tiene la capacidad del sector gubernamental. Claro. Por más de que se haga, es imposible.
la capacidad. Entonces, ya es tiempo que veamos el fortalecimiento de los hospitales. Queremos ver que están listos esas obras ya para llevarse a cabo. Mire, el sector privado que está atendiendo la mora quirúrgica es muy difícil que eso baje constantemente. No va a ser posible porque la capacidad de los privados es limitado, Ramón, donde debe estar la verdadera esencia de transformar o generar quirófanos que en este momento puedan armarse, puedan trabajarse de forma adicional, temporales, debe hacerse. Y es oneroso el gasto también. No, totalmente de acuerdo. Y termino. Es oneroso el gasto, mantener una intervención quirúrgica. Totalmente de acuerdo, Ramón, por eso debe ser nada más algo adicional, pero no la firmeza hacia dónde debe ir enfocado todo. Y el segundo punto, Ramón, yo esperaría que ya el fideicomiso de medicamentos esté casi listo para que lo pongan a operar y haya medicamento en todos los hospitales. Queremos ver esa acción. Y en el segundo punto que me dice usted, la infraestructura. Sí, Ramón, creo que ahí se ha movido. Vimos efectivamente el bacheo que se desarrolló con prioridad, se reactivaron todas las obras de infraestructura. Entonces uno esperaría que bajo ese contexto, Ramón, como yo le dije en mi primera intervención, queremos ver acción, queremos ver planes a corto, mediano y largo plazo. Y creo que el gobierno del presidente Afura tiene la obligación con todos los ciudadanos de llevar a cabo ese proceso y no olvidar el plan de nación, Ramón. Mire, necesitamos sentarnos con todos los sectores. Decía el abogado Arévalo, ¿quiénes son los representantes de la sociedad civil? No necesariamente es una organización, que llamen a personas con ética y valores de la sociedad, personas creíbles, que aporten en las diversas materias y también a los diferentes sectores organizados, trabajadores, empresarios, etcétera. Eso necesitamos porque mire, Ramón, el país ya no quiere polarización ni desunión. Quiere plática y diálogo. Debemos de entender que Honduras es un país de crisis constante. Sí, de acuerdo. Por la mala planificación, porque no existe una ruta trazada, no hay humanismo porque aunque en la clase política. Cuando un gobierno se proyecta para 10, 15, 20 años, pero si pierde un proceso electoral, el otro llega a irrumpirle sus planes. No es que yo sea pesimista esta tarde, pero yo creo que cuando se planifica bien, las cosas salen bien. Y yo le consulto a usted, abogado Arévalo, un partido acostumbrado a gobernarse, el Partido Nacional viene de 16 años de gobierno, no, 12. Y sumémosle lo que ha sido gobierno. 8 de Juan Orlando y 4 de Pepe 12 años de gobernación, de gobernatura. Y antes del 82. Una pausa de 4 años. Si un partido político como el Partido Nacional ha gobernado tanto en los últimos años, ¿cómo no va a tener la capacidad de organizarse y de poner lo mejor en los puestos claves del gobierno? Esto denota que está acostumbrado el político hondureño a improvisar, a hacer, como decimos los hondureños, a llegar y hacer de romplón las cosas, de improvisar, de apagar fuego o de buscar una línea de tantas que podría tener, buscar una, y a veces esa una que toman es la equívoca, lamentablemente. Se necesita planeamiento estratégico de desarrollo, plan de nación, donde se incorpore la masa laboral y el empresariado. Yo siempre voy a insistir en esto. Para una nación tenga éxito debe de haber armonía tripartita en la relación laboral, clase trabajadora, empresa privada y gobierno. Esta alianza debe de ser para sacar adelante la nación, el país. Y también algo que es bien importante, mire, yo no estoy de acuerdo con los decretos de emergencia. Decreto de emergencia es igual a corrupción, está comprobado, está realmente comprobado el 100% que decreto de emergencia es sinónimo de corrupción público-privada. Ahí están los hechos pasados. No hay necesidad de estar corre. Sencillamente, ¿qué es lo que sabe el presidente de la República? Que debe de llevar un gabinete que le ayude en primera instancia a solventar los problemas de desempleo, de seguridad, de educación y medicina. 4 puntos, pero aquí se ponen a estar inventando planes de gobierno de 100, 200, 300 puntos. Por favor, si no son capaces de resolver estos 4 puntos, ¿cómo van a ser capaces de resolver 300? Ahora, hay varios elementos que analizar aquí en el programa esta tarde. Temas puntuales. Hay que invertir en educación para mejorar la infraestructura de los centros educativos. Claro que sí. Cierran. Número 1. Número 2.
Hay que hacer una mitigación urgente para evitar los impactos del fenómeno climatológico El Niño, que va a pegar fuerte en la producción de granos básicos, aunque unos ahí quieran decir lo contrario. Número 2, pandemias y enfermedades que están azotando el mundo. Sí. Honduras es sensible. Y hay que mejorar el sistema de salud pública en el país. Número 4, seguridad. Muertes violentas a diario. Entre 6 y 7 muertes violentas se reportan, asesinatos se reportan en Honduras. 7, 8 masacres. Escaladas. Estamos hablando más de 70 mujeres asesinadas en feminicidios. Necesitamos puntualmente, urgentemente atender estos puntos. Sí, Ramón, mire, yo desde el gobierno anterior he venido insistiendo. Y yo tengo fe en que el gobierno del presidente Afura va a tratar estos temas. Mire, plan integral de seguridad, Ramón. Usted no puede solo ir a saturar e ir a capturar a 1 o 2 personas porque hicieron un estrago y olvidarse del resto del país. Mire, el tema es prevención. ¿Qué vamos a hacer con los jóvenes cuando no están en la escuela? ¿Cómo vamos a recuperar ese millón de niños que aún no están en el aforo de matrícula? ¿Cómo vamos a hacer para mantenerlos ocupados y educados en el día, evitando que los grupos criminales lleguen a ellos y los recluten? Ese es un tema. Luego, mire, Ramón, investigación. ¿Cuál es el gran problema en el país? La impunidad, porque no es efectivo el sistema. Eso incita a los delincuentes a saber de que hay un 89% de probabilidad de que no los capturen, no los investiguen, por eso cometen ilícitos. El mejor disuasivo es cuando un sistema es eficiente y persona que anda fuera del ordenamiento jurídico es investigado, es aprehendido, es capturado y es sancionado. Eso es el mejor aliciente. Y el otro tema, Ramón, rápido, es el tema de saturación y el tema sancionatorio. Hay que hacer reformas, sí, en el Código Penal, de acuerdo. Penas, sí, pero no es tanto eso. Tipos penales de peligro que le permitan a usted capturar a la persona sin que haya consumado el hecho, sobre todo los de organizaciones criminales. Eso es fundamental. Si eso no se hace, hoy los capturan, Ramón, y por eso mañana los liberan los jueces porque no tienen fundamento para poder detenerlos. Entonces, mire, esos planes integrales, como el ejemplo que le doy en seguridad, deben de trabajarse y focalizados en los grandes problemas que golpean a estas grandes metrópolis ahora de Honduras. Extorsión, microtráfico, secuestro, Ramón, eso es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estas situaciones, no llegan a ser la prioridad, Ramón, se está desbordando. Es una incitación a que esto pase. Y para terminar, Ramón, aquí su pregunta, yo le diría, mire, sí, falta recuperar gran cantidad de acciones en educación. Yo esperaría que en el transcurso del año ese presupuesto se modifique y esa infraestructura escolar, se hagan las modificaciones correspondientes y también para recuperar, como le decía, a ese millón de personas que no están en el sistema educativo. Salud o hay emergencia, ya deben estar las contrataciones listas para toda la remodelación de quirófano, Ramón, para que nosotros en el segundo semestre ya esté al 100% de capacidad los 2 grandes hospitales del país, Mario Catarino Rivas, Hospital Escuela, ya estén en actividad. El pueblo no puede esperar. Ahora, dejen de estar pensando, es que por el impacto político que esto puede tener, es que me va a ir mal en la próxima contienda electoral como partido político. Ahí está el problema. Estar pensando en esa mediocridad. Exacto. Es lo que imposibilita alcanzar los puntos de encuentro en Honduras y el desarrollo y la ruta que queremos alcanzar, abogado Arévalo. Mire, eso es el gran error, porque es que me va a ir mal en la próxima contienda electoral, entonces no puedo hacer esto o no puedo hacer lo otro. Por un lado, y por otro lado, esos que están en oposición hoy, vergüenza les debería de dar porque fueron incapaces de gobernar este país en los últimos 4 años. Sí, es que hay una cultura, una idiosincrasia de señalamiento de los que antes eran señalados de incapacidad. Mire, hay un tema que es bien importante y mire que hoy lo estamos anunciando aquí en Día Político. Se viene una grave crisis alimentaria por el impacto climatológico que hay en este momento. El cambio brusco de lo que es el clima va a afectar. Ya debería este gobierno con el ministro de la SAC, ya debería de estar el presidente reunido y tomando decisiones con el Congreso Nacional. Si es fácil, es tan fácil como poder desarrollar un poco la masa gris y menos la boca para poder hacer cosas muy buenas en este país. Mire, les voy a regalar a ellos una asesoría, se las voy a regalar. Señor ministro de la SAC, ¿por qué ustedes no crean graneros comunitarios? Vaya, el INA sabe dónde está la mayor cantidad, maneja el inventario de la mayor cantidad de tierra productiva del país.
¿Por qué no hacer una sociedad con el campesino? No irle a prestar dinero, a darle dinero, no. Que hacer una alianza gobierno, campesinos, campesino pone la tierra, la mano de obra, el trabajo, y gobierno los insumos y lo económico para hacer producir la tierra y hacer una alianza. Y luego se ponen de acuerdo cuánto va a ser, podría ser un 60% de esos granos para el campesino y 40% que vaya al IMA. Eso nos va a garantizar a nosotros los hondureños estabilidad alimentaria y bajar las especulaciones de los precios de los granos básicos. Pero no, aquí no se toman decisiones. ¿Por qué? Porque un gobierno hoy entra pensando en cómo va a volver a ser gobierno 4 años más o 8 años más. Entonces se vuelven gobiernos viscerales, gobiernos partidarios que lo que les interesa es el populismo y no el desarrollo social y humano de cada uno de nosotros los hondureños. Queremos acciones prontas. Voy a la pausa, ya regreso. La gran pregunta para concluir el programa. Los gobiernos deben de ya de quitar esa mentalidad de los impactos políticos futuros que les puede provocar por no tomar decisiones a tiempo. Sí, Ramón, mire, ya la campaña terminó del presidente Afur, ahora ya está en el gobierno. Y yo sí tengo la fe creyente, Ramón, de que ha costado el arranque, pero yo todavía pienso que hay formas de poder desarrollar proyectos a corto, mediano y largo plazo, de tener esas victorias tempranas que le decía. Creo que el gobierno debe enfocarse en este momento en eso. En el tema de los carburantes, Ramón, un tema que no va a terminar en este momento. Claro, sí. Eso se va a alargar, esa crisis. Yo ya quisiera ver tomando medidas. Mire qué hizo Brasil, quitó el impuesto completamente al diésel, el impuesto gubernamental, y lo dejó totalmente liberalizado para que los sectores puedan llevar a cabo. O focalización de subsidios, ya no puede dársele al que tiene, que vaya ese subsidio directamente a la masa más vulnerable del país. Creo que hay una serie de toma de decisiones, Ramón. Cuando no se tiene dinero en el bolsillo, debe de pensarse y tener esa característica esencial de buscar. En esta época de crisis, Ramón, hay que dejar de percibir que le den a las empresas un alivio en su impuesto sobre la renta, que le den un alivio a las personas naturales, masa vulnerable, un alivio en su impuesto sobre ventas. Tantas cosas que pueden significar cuando usted no tiene dinero por otorgar a la gente. Entonces yo creo, Ramón, que el gobierno tiene que en este momento activarse y trabajar en esos planes de acción, porque de lo contrario podemos tener serios problemas. Un minuto, abogado. Tiene tiempo para hacer prioridades. Prioridades. No emergencias ni apagafuegos, sino priorizar este gobierno de papi a la orden, Narria Fura. Que tome los puntos más álgidos, los puntos de quiebre más urgentes que se necesita tomar decisiones contundentes en este momento y que las tome el gobierno, que las tome. Porque eso es lo que necesitamos los hondureños, tener un horizonte hacia dónde vamos a ir. Pero si estamos en un barco que un día se hace para este lado, otro día se hace para este y no tiene un rumbo, entonces eso crea incertidumbre, inseguridad ya más de la que tenemos, de inseguridad personal, inseguridad hacia dónde vamos a ir como nación. Prioridad, traer inversión al país, salud, educación y combate a lo que es los grupos organizados delictivos en el país. Reducir también la corrupción, que ese es otro tema que no lo ha tocado ningún diputado en el Congreso, licenciado Ramón. Están endureciendo un catálogo de delitos, pero nadie habla de corrupción. De la corrupción. Bueno, señores del gobierno, ministros, ministras, presidente, asesores, escuchen a los expertos, escuchen a los analistas, escuchen al pueblo. Todavía estamos a tiempo, todavía estamos y tenemos un muy buen tiempo por el bien del país. Si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. A todos. Gracias, abogado. Gracias, abogado Kenneth, abogado Arevalo. Un gusto a todos. Que pasen un feliz y bendecida noche.